música, de una forma u otra, siempre ha formado parte de mi vida, ¿no? Desde muy pequeño, desde que recuerdo, habían, digamos que, discos que sonaban más o menos de acorde en función de la edad que teníamos. En aquella época mi hermana y yo, que éramos más o menos contemporáneos. En algún momento mi mamá nos puso a tomar clases de cuatro guitarras. Esto ocurría en Valencia. Y bueno, allí comenzamos a tener contacto con la música y a tener contacto y a hacer cosas entre mi hermana y yo, que eso te comienza como que a preparar para que tú te adaptes a que no estás solo, sino que son dos, ¿no? Al llegar al colegio, la estudiantina del colegio, yo tocaba cuatro, tenía de tanto ver lo que hacía mi hermana con la guitarra, pues ya uno iba agarrando ciertas ideas. Y allí te formaban también en otros instrumentos, como la guitarra, la mandolina, etc. Entonces toda la vida del liceo, del colegio, estuvo también como la música como una actividad muy, muy cercana y primordial, por encima pues, de otras, como el deporte o cualquiera de estas cosas. Al llegar a la universidad, entonces, pues por supuesto, estaba el grupo instrumental de la Universidad Simón Bolívar, que lo dirigía Alfredo Rugeles en aquella época. Y allí fui a parar, pues, es decir, fui a hacer lo mismo que venía haciendo de manera a lo largo de los años. En el grupo instrumental, parecido pues, a lo que puede hacer una estudiantina, pero ya con otros matices y además con otra visión pues, de gente ya, como Alfredo, tú intercambiabas con personas que estaban en los dos grupos, que estaban en el grupo instrumental y que estaban en la coral universitaria. Entonces ahí teníamos a Orlando Castillo, paz descanse, quien siempre nos invitaba con frecuencia que formáramos parte del coro, porque sí, pues se da que en algún momento Orlando termina su carrera universitaria, se gradúa y en la fiesta de graduación en su casa estaba la gente del grupo instrumental y estaba la gente de la coral universitaria. Y bueno, simplemente en el próximo ensayo ya estuvimos. Recuerdo que fuimos Nerio y yo. Habíamos quedado en ir a ese primer ensayo, Jorge, Nerio y yo, que éramos muy amigos del grupo instrumental. Y Jorge se rajó. No fue. Fue el siguiente, pero ese no fue. Bueno, en fin, Nerio y yo entramos y aquello fue maravilloso. Comenzó hubo un cambio. También había otros elementos. Por ejemplo, dentro del mismo grupo instrumental estaba Miguel Astor. Miguel Astor era guitarrista del grupo instrumental, estudiante de la universidad, y guitarrista del grupo instrumental, y por algún concierto o por alguna situación lo habían reclutado previamente para acompañar con la guitarra a la coral universitaria y se había quedado. Entonces también era otro promotor de vénganse, que esto está chévere, ¿no? Bueno, y así pasó, estoy hablando del año 76, 75, 76, por aquella época, y nada, comenzó la aventura que hasta hoy permanece, la aventura del canto coral y de todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? Alfredo venía de la misma familia musical de Alberto. Entonces había mucho lenguaje similar. Alfredo dirigía el grupo instrumental, pero cantaba en la escuela. Entonces formaba parte de la Escola Cantorum, era músico académico muy bien formado. Entonces, tú sabes, allá ya comienzan a ocurrir esos nexos que después pues simplemente te hacen esa transición muy, muy fácil. Muy, muy fácil, ¿no? Son grupos en los cuales lo fundamental es que aprendas a trabajar en equipo. Eso es fundamental. No importa cuánto talento tengas luego en la vida, en función de cuánto sepas trabajar en equipo tendrás mejores o peores resultados. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y la música te enseña eso. Te enseña que no puedes hacer el trabajo peor que el de al lado, pero tampoco lo puedes hacer mejor. No puedes sobresalir. Porque de una forma u otra le echas a perder el trabajo a todos los demás. Le arruinas el trabajo a los demás y le arruinas el tiempo a todos los que están allí, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio que uno aprende a llevar lo va arrastrando a lo largo de la vida. Es decir,
ir manejando esos equilibrios es importante y eso se aprende allí. Indistintamente de tus destrezas, de tus capacidades, de lo bien o mal que toques, de lo bien o mal que cantes. El trabajo en equipo es algo que se aprende y que prácticamente debería ser algo obligatorio. Es decir, o sea, tú no estás recibiendo órdenes de nadie, sino que tú tienes que aprender a establecer los equilibrios. La única ventaja de tocar un instrumento es que no te tienes que aprender la parte de tu cuerda. Esa es la única diferencia, porque de resto, y bueno, y de hecho me pasa, qué sé yo, en la mayoría de los aguinaldos dicembrinos que podamos cantar alguna vez, yo no me sé las letras, yo no me sé mi línea, no me la sé, ¿no? Porque siempre estaba tocando algo. Tú tienes allí una ensalada de lo que escuchas, ¿no? Pero no te conoces tu línea con claridad. Entonces, por supuesto que tocar instrumentos, y además si tú lo haces como parte del ensamble, entonces allí sí, porque a un director de coros hay que seguirlo. Y cuando tú lo estás acompañando, tú no puedes ir a la velocidad que ya se estableció al principio, sino que tienes que ir con lo que él vaya diciendo y vaya haciendo con sus gestos. Entonces no es tan sencillo, sobre todo en el mundo, sobre todo en los momentos en que hay cambios de velocidad o que están los ralentando, que están este tipo de movimientos, porque cada director hace el suyo y cada director tiene su estilo y cada director tiene su criterio y tú simplemente tienes que seguirlo. Entonces ese toque es necesario, pero eso no se hace sino con la práctica, con los ensayos. Y como yo posteriormente pues tuve la suerte de trabajar, de participar de los coros de muchos directores formados por Alberto y María, entonces digamos que vas tomando la destreza. Al final es música y al final tienes que estar dentro del ensamble haciendo el equilibrio. O sea, haciendo tu parte, pero con el mayor de los equilibrios, ¿no? Y después el director te jalará las orejas o no te dirá nada, ya está. De una manera u otra te enseña a valorar el esfuerzo que está haciendo cada uno de los que está a tu alrededor y a tratar de ser justo en tus juicios con cada uno de ellos. Y luego eso, cuando lo llevas a la vida profesional, es muy importante. Con el tema de los equilibrios, bueno, yo he tenido la suerte que a lo largo de muchísimos años manejé equipos profesionales numerosos en distintas sedes. Y digamos que justamente esas cosas que uno iba aprendiendo con Alberto en los ensayos, eso de llamar la atención sin mirar o sin atacar directamente a alguien, por ejemplo, aquellas cosas que decía Alberto, no estoy mirando a nadie, yo lo usé muchísimo, o aquello de comenzar a hablar cada vez más bajito para que el grupo que te está escuchando deje de hablar. Esas técnicas, ese tipo de manejo, de técnicas de manejo de grupo que probablemente Alberto utilizaba de manera natural, pues uno por aprendizaje las fue usando con mucho éxito, ¿no? Con mucho éxito. Y fundamentalmente la pregunta que me haces en relación a los equilibrios, cuando tú tienes un equipo de trabajo que son profesionales más o menos todos de la misma área, pero son personas totalmente diferentes, ponerlas a trabajar en conjunto y que te lleven adelante los planes o los proyectos que tú estás desarrollando, pues ese sentido de justicia, qué sé yo, por decirte, un grupo de profesionales donde hay 2 o 3 que están llevando adelante el proyecto, pues es muy difícil que el ego de uno de ellos no intente dominar lo que está ocurriendo con los otros 2. Entonces, ese manejo de esos equilibrios, yo se lo debo a la música y creo que pues, al haber participado de estos grupos. Y fundamentalmente a Alberto, porque Alberto no es lo que logra con el coralista en el ensayo o lo que logra en el concierto o lo que logra es el manejo de esas 2 horas delante de ese grupo, haciendo que tú hagas lo que él quiere de la manera más sutil, y además tú haciéndolo con muchísima pasión y muchísimas ganas. Eso creo que llevado ya a la vida profesional, siempre lo identifiqué. Inclusive creo que una vez se lo dije y no me hizo mucho caso. Pero
Pero sí, eso es muy importante. Ha sido importante para el tema de llevar adelante las relaciones y manejos de grupos en la vida profesional. Son muchas, toda una vida, porque yo con Alberto estuve en la CUSIP, posteriormente con Alberto estuve en la Escola Cantorum, ya con Alberto y María unos cuantos años, y después desde que se fundó Ave Fénix hasta que él se retiró, estuve cantando con él. Entonces son muchos momentos, muchas anécdotas. Hay unas que son aterradoras, otras que son muy lindas, otras que son muy... Pero te voy a contar la que recuerdo más porque es quizás la primera de todas. Tú sabes que cuando hicimos la primera gira, los que veníamos del grupo de instrumental éramos serenateros antes de entrar al coro. Es decir, ¿qué significa serenatero? Salíamos de los ensayos, nos reuníamos los viernes y nos íbamos a dar serenatas, que en aquella época en esta ciudad se podía hacer, y lo hacíamos era lo que ensayábamos en el grupo, con algunas cosas, digamos, adaptadas al tema de serenatas, lo llevábamos a los viernes y a los sábados y la pasábamos muy bien. Eso fue previo al tema del coro. Pero cuando entramos al coro, pues ese tipo de cosas permanecen ya un poquitito más, con más tranquilidad, pero están allí. Cuando estuvimos en la primera gira, ya al final, o sea, la gira hubo dos etapas, una en Inglaterra y otra en España. Al final el último día del festival en el cual estábamos participando en Londres, nos fuimos a serenata, los de siempre, el grupito de siempre, nos fuimos a serenata a toda esa gente que habíamos conocido en ese momento. Al día siguiente teníamos el día libre y todos nos íbamos a Londres, pues, a pasar el día. Cuando veo que se acerca Alberto, estábamos un grupo esperando el tren y viene Alberto derechito hacia mí. Derechito, ¿no? Y me dice, mira Nelson, anoche estaban de serenata, ¿no? No, sí, bueno, ya estábamos capturados. Y hacía frío, ¿no? Sí, hacía frío. Y cantaban duro, ¿no? Sí, bueno. Tú sabes, entonces comienza con ese interrogatorio que tú sabes que ya tú estás perdido. Tú sabes que estás perdido. Yo lo que hacía era que me miraba el reloj de la estación de tren esperando que pasaran los 2 minutos que estaban corriendo para llegar el tren. Y Alberto estaba en su interrogatorio y había mucha gente, pero solo me miraba a mí. En fin, cuando yo pienso que ya el interrogatorio va a... Y además sabíamos de los viajes previos o de lo que escuchábamos, de los viajes previos de Alberto con otros coros, que cuando tú no te sometías 100% a la disciplina, corría el riesgo de que te dijeran chao, ¿no? Yo pensaba que en ese momento estaba en esa situación, ¿no? Y de repente cambia su cara y me dice, wow, pero qué bien lo hacen, qué bonito. Y hasta matizan. En eso llegó el tren, se abrieron las puertas y me metí corriendo. Eso, por ejemplo, es una anécdota porque que Alberto te reconociera, ¿no? Después que tú estás en un acto estás fuera de las reglas del viaje, dando serenatas de noche, etcétera, con frío, en fin, y te diga y hasta matizan, wow, eso fue algo importante. Hay otras, recuerdo que él cuando gana el premio en España para la doncella, él decide llevarse al grupo instrumental y comienza a trabajar decide llevarse al grupo instrumental como base rítmica de su obra, para trabajar 1 año con nosotros. Y trabajamos 1 año con él. Para nosotros fue importante porque iba a ser la primera vez que íbamos a formar parte de algo que se llamaba orquesta de alguna forma, ¿no? Y era muy, muy exigente. Alberto era muy, muy exigente. Entonces, claro, trabajamos todo el año, estuvimos durante 3 semanas en Barcelona ensayando con él, previo a todo lo que era el estreno de la obra. Y resulta que Alberto en Barcelona estaba relajadísimo y todos aquellos que nosotros esperábamos de él, de normas, etcétera, etcétera, no existían porque simplemente no estábamos cantando. Entonces él era el primero
de lo que estaba siempre en los grupos que se estaban organizando después de las actividades, etc. Porque la actividad era diferente. Eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Eso me sorprendió muchísimo de Alberto porque, bueno, porque era otra manera, era otro enfoque. Era otro enfoque. Y así pues te podría contar unas cuantas. Te voy a contar una que mi esposa celebra con mucha, cada vez que lo recuerda se ríe. Y es, ya en Ave Fénix fuimos, ya en el año 2010, estábamos en Barcelona con él, ya también al final de la gira. Y yo formaba parte del grupo que había organizado y el que manejaban el dinero, etc. Entonces yo tenía que ir con él a pagar un autobús que nos iba a llevar a Montserrat y a pagar un autobús que después nos iba a llevar a Barcelona, que nos iba a llevar al aeropuerto, al final de la gira, etc. Y llegué una hora tarde. Yo iba con mi esposa, llegué una hora tarde y sale un Alberto fuera de sí, ¿no? Reclamándome la hora de retraso y reclamándome que íbamos a perder la posibilidad de contratar los autobuses a buen precio y todo aquello, etc. Pues siempre se ríe muchísimo de eso y dice que bueno, celebra que al fin había visto a alguien que me regañara como con toda la de la ley sin que yo pudiera decir absolutamente nada, sin que tuviera la opción de contestar nada. Eso digamos, como te comento, pues con él ha sido muchísimos años. Pues los de Aberdeen, los de Surrey, los de Inglaterra, éramos Nerio, Orlando, Terry, Agustín, Jorge no siempre. Creo que se me debe escapar a alguien y espero que no me lo reclame. Pero éramos un grupo, más o menos ese era el grupo dentro del coro. Fuera del coro había, pues, teníamos un violín. Y Albert, por favor. Albert, el violinista, que llamábamos el Chivo, en fin, era un grupo pero del coro éramos más o menos siempre los que tocábamos los instrumentos realmente. Tocábamos instrumentos y que además veníamos también la gran mayoría del grupo instrumental. Sí, o con alumnos de Alberto, ¿no? Con Miguel Astor, con María del Alvarado, con Michelle Eustache, que me llamaba para algunas cosas, con Jesús Ochoa, o sea, con la gente que él también formó. Y bueno, y me he saltado a María Guinán, que no me la puedo saltar. María Guinán es, digamos, una fuente de energía, de trabajo, de logros, de entusiasmo, que siempre ha estado ahí. O sea, cuando hablamos de Alberto, siempre está ella allí, a su lado, y forma parte de esa energía. Probablemente nosotros, antes de que María regresara a Venezuela, antes de que la conociéramos, pues era solamente Alberto. Pero una vez que aparece María, ella está allí siempre, de una forma o de otra. Y bueno, hay que incluirla siempre en este proceso. Ahora, ¿cómo lo veo? Mira, lo veo como un privilegio de la vida. Privilegio de una vida que hemos tenido la fortuna estuvimos todos en un momento determinado, en un sitio determinado, hicimos algunas cosas juntos y eso nos unió para siempre. Cuando digo nos unió para siempre es que yo puedo tener dos años o 2 décadas sin hablar contigo, por ejemplo, y nos vemos y es como si hubiéramos dejado la conversación ayer, indistintamente de lo que haya sido nuestras vidas, indistintamente de los éxitos, de los fracasos, de las cosas buenas, de las cosas malas, nos seguimos comunicando como si hubiésemos dejado de hablar el día anterior. Y eso es un privilegio. Luego como un privilegio, como algo sumamente afortunado, que hemos tenido la suerte de compartir. Milagros hablaba del respeto. Eso es el respeto, y yo le agregaría la admiración mutua que nos tenemos unos con los otros. Cada uno, de una forma u otra, admira lo que ha hecho o lo que ha sido de la vida del otro, y siempre respetando los límites, ¿no? Es decir, siempre respetando los límites, siempre hemos estado allí. Yo lo considero como un privilegio laboral, que ahora, después de tantos años, quizás para mí no tanto, porque digamos que yo he estado como que relativamente activo a lo largo de los años,
solamente la época, pues, entre la época en que tú te casas y vas a formar familia y ya tus hijos crecen, que es cuando regresas a Ave Fénix. Yo siempre de una forma u otra he estado por allí, y he estado por allí como testigo de este proceso, de los éxitos y fracasos de todos, de las cosas buenas y de las cosas malas, y siempre estás. Tú escuchas la historia de uno, escuchas la historia de otro, escuchas... Es decir, por ejemplo, yo estoy en esta casa y no hago sino recordar la cantidad de cosas que hicimos dentro de esta casa. Nosotros aquí a veces llegábamos los viernes y no íbamos los domingos. Y era algo normal y natural, ¿no? Qué sé yo, los viajes a la pica. O sea, son tantas cosas extraordinarias que se hacían con cada uno de los grupos y con cada uno. Y uno siempre estuvo por allí. O sea, no es que fue testigo de todo, pero siempre estuvo de alguna forma interactuando con lo que ocurría a lo largo de la vida de todos. Entonces, cuando tú ves que hay personas, por ejemplo, las que se fueron al exterior y que tienen 20, 30 años fuera, que nunca viste, y interactúas con ellas como si lo hubieses visto el día anterior, eso no se consigue en todas partes, es un privilegio. Y más ahora, porque fíjate, Rafael, en este momento nosotros ya sabemos que vamos a vivir muchos menos días de los que ya hemos vivido. Y tenemos que pasarlos, llevarlos adelante de la manera más saludable y de la manera más armoniosa y feliz posible. Y este grupo te da una red de soporte fantástica para que de ahora en adelante, a partir de todos estos reencuentros que hemos tenido, que han fortalecido esa red y se han agregado una cantidad de gente que ni siquiera sabes quiénes son, pero que están en la misma sintonía. Eso te da una fortaleza, un piso firme para los años por venir. Para los años por venir porque vamos a seguir haciendo cosas juntos. ¿No? Quizás no con la misma intensidad, quizás no con la misma fortaleza o la misma energía, sino de manera ya un poco más tranquila, etcétera, pero seguiremos haciendo las mismas cosas todos juntos como si tuviéramos 20 o 25 años. Y eso es invalorable, es un privilegio de la vida y debemos sentirnos, yo en lo personal me siento sumamente afortunado de haber formado parte de este grupo y de esta familia. Bueno, hemos sido muy afortunados de tener este grupo de amigos que no se consigue o que no se puede trabajar de otra forma, pero realmente nosotros nos tocó una época en que había mucho por hacer, estoy hablando ya a nivel de la música y a nivel de lo que significó la vida cerca de Alberto y María, en todas estas cosas, había muchas cosas por hacer y se hacían. Había recursos y se utilizaban bien. Había muchísimas posibilidades de hacer cosas hermosas y se hacían. No estoy hablando de los viajes, estoy hablando de los montajes que se hacían aquí, hasta no hace mucho, hasta la vida breve, hace unos pocos años. Estas obras sinfónico-corales, este tipo de trabajo, y el haber participado de ello, ¿no? Es decir, desde estar involucrado, de haber participado de alguna forma hasta de la inauguración del Teresa Carreño, de la utilización, de vivir dentro del complejo de Teresa Carreño en la sala Josefina Riva cuando eso todavía era una obra, de haber estado presente viendo esos movimientos, viendo de haber sido testigo de todo ese proceso musical que iba pasando también allí muy cerquita, como era la formación de la orquesta juvenil en aquel entonces, años 76, 77, por allá, etcétera. De todos esos procesos vivimos una etapa de logros extraordinarios, pero eran logros por motivación de quienes lo hacían, sin estar buscando ningún beneficio de otras características. El haber vivido eso, creo que
que ha sido muy, muy, muy importante. Y todo eso ocurría porque, bueno, tú estabas muy cerca de Alberto y Alberto era protagonista de todo eso que estaba ocurriendo. María era protagonista de lo que estaba ocurriendo también. Entonces, de una forma u otra, tú estabas vinculado a ellos y estabas viendo lo que estaba pasando. Eso creo que también ha sido muy importante en el tema de la formación, en el tema de saber cómo llevar proyectos de envergadura de una manera relativamente ordenada, de dar los pasos en la dirección correcta sin ponerte en el punto final, sin haber hecho todo el trabajo previo del paso a paso. Todas esas cosas creo que han sido muy importantes para mí, en mi formación, en mi vida, etc. Y hay otra cosa que, a pesar de que nosotros podamos hablar de Alberto y de María y de toda la gente que ellos formaron con mucha... mira qué rígidos eran o qué estrictos eran. No. Había un principio que era el libre albedrío. Tú hacías lo que tú considerabas. O sea, no había imposición más allá de las que fuesen las de las normas del grupo y de lo que la ejecución de lo que se estaba haciendo en ese momento requiriera de parte de ellos. Creo que eso ha sido muy importante en la vida de todos. Quizás más adelante, quizás con el transcurso de los años, los que nos hemos quedado en este país, hemos visto que ya eso no es posible. Bueno, podemos verlo hacia atrás con muchísima alegría, de que todas esas cosas pasaron y que mal que bien hay una obra, hay un trabajo. Cuando tú miras que la Escola Cantorum está cumpliendo 50 años, cuando tú miras que la Coral Universitaria está cumpliendo 50 años, cuando tú miras y ves que Ave Fénix ya va para los 20 años, cuando tú comienzas a ver que todas esas cosas, y que todas esas cosas se mantienen en el tiempo, tú dices, wow, hubo cosas bien hechas y cosas que se mantienen porque se hicieron bien en un principio.